Muy buenos días, amigas y amigos de Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro, del Grupo de Comunicaciones García Fernández, a esta entrega de visión estructural correspondiente al domingo 29 de junio del año 2025, último domingo de este mes, un verano bastante caluroso que ha iniciado, esperando que esta calor realmente puedan bajar y que tengamos una distribución energética bastante importante para poder soportar estos calores que están haciendo, que realmente son muy complicados, por lo menos para mí. Bueno, una semana cargada de muchas cosas, la gente con muchas opiniones con el tráfico, la mayoría obviamente sin un objetivo de sustentación para poder manejar esto, porque al final de cuentas el Estado ha estado escuchando los reclamos de la ciudadanía y todo lo que se está haciendo es precisamente para la mejora, no para crear mayor caos, que en la parte de la movilidad, por lo menos en nuestro país, en la República Dominicana, hay una parte muy importante que ha dependido directamente de nuestras imprudencias en las vías públicas, en la gran mayoría de los accidentes que son evitables, que son por exceso de velocidad, por distraerse, por un sinnúmero de cosas que tenemos que entenderlo nosotros. No le estamos descargando en nada las cosas que las autoridades tienen que hacer, pero esa es la realidad. En otro orden, el presidente de la República también estuvo visitando al expresidente Danilo Medina en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Pero antes de entrar en todo eso, bueno, déjalo ahí para ya tocarlo. Ahí vemos esa visita que va en el marco de lo que el presidente Luis Abinader está haciendo, que creo desde mi óptica que es lo correcto, seguir fortaleciendo lo que es el diálogo entre la clase política, empresarial y toda la parte civil organizada, porque eso es bastante importante. Pero yo quiero, como siempre, celebrar los días que nos han tocado en esta semana, para que podamos, esos 6 días que ayudan a que podamos entender mucho de las cosas que nos pasan, como es el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. Como ustedes pueden saber, estamos siendo muy bombardeados y está estudiado, hay estudios de todo el daño que nos crea esto, que nos crea enfermedades inmunológicas, que nos crea problemas en la visión, en muchas cosas, que estamos torpedeados por esto, y que recientemente el secretario de Estado Kennedy ha hablado de el impacto negativo que tiene esto para nosotros. Entonces es muy importante que tomemos conciencia y que empecemos a investigar para poder comunicar de manera efectiva los problemas que nos están creando estas cosas y que se puedan tomar decisiones en beneficio de toda la colectividad. También estamos celebrando el Día Mundial del Vitiligo. Eso ustedes saben que cuando las personas tienen el vitiligo, esta situación que le crea una erosión de color de la piel y se hace muchos bullying con esto, pero esta es una situación que está íntimamente ligada a una enfermedad que está en el órgano que es el de la piel, y tenemos que también crear conciencia en ese sentido. También estamos celebrando el Día Internacional del Apoyo a las Víctimas de Tortura. Todavía tenemos esa situación a nivel global de que se crean este tipo de situaciones para dañar de manera inusual a nosotros. También el Día Internacional contra el Uso y Tráfico de Drogas, que desde aquí queremos felicitar y saludar toda la labor que viene haciendo el presidente de ese organismo, del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro Abreu,
con quien nos une una amistad de hace muchos años, con el profesor, y también le estamos colaborando en todo lo que está a nuestro alcance para que se pueda seguir mitigando esta problemática. Y voy a hablar al respecto también con relación al presupuesto de esa entidad y otras cosas que el Estado Dominicano debe mejorar considerablemente. También el Día Internacional del Microbioma. El microbioma, como ustedes saben, también es una parte muy importante de nosotros tomarlo en cuenta, y eso siempre es sumamente importante. También celebrar la vida de buenos amigos y amigas que están de cumpleaños en esta semana, como es el caso de mi hermano y amigo Luis Miguel Suárez y Rizari, que el pasado 26 de junio estuvo de cumpleaños. Él está con su familia, su esposa y sus hijas, radicado en la ciudad de Madrid, España, pero desde aquí, como él sabe, siempre nuestros mejores beneplácitos para él y toda su familia. También el buen amigo Charlie Reyes, también abogado, hermano nuestro de mil batallas, al igual que Luis Miguel, que nos une en la profesión de la abogacía también. Nuestras felicitaciones para ti, hermano, en tu día de días. Y también a otro abogado, que es un hermano nuestro, presidente del Partido Revolucionario Dominicano en el municipio de Santiago, actual director de Corazán, Andrés Cueto. Así que para él y para todos los que están de cumpleaños en esta semana, nuestras felicitaciones. Bueno, yo quiero de inmediato hacer una acotación con lo que tiene que ver con el Consejo Nacional de Drogas, felicitar de antemano también al Ministerio de las Fuerzas de nuestro país, el Ministerio de Defensa, que en esta semana estuvo graduando más de 5,000 nuevos voluntarios que pasaron la pasantía como voluntarios en las diferentes fuerzas de la República Dominicana, Ejército Nacional, Marina de Guerra, todo lo que tiene que ver con ese ámbito de lo que nosotros estamos apoyando a que en República Dominicana se haga una ley, una norma del servicio militar que pase del voluntario o el condicional o el obligatorio. República Dominicana tiene que darle mucho más herramientas a nuestra juventud, pero además esa juventud devolverle al Estado parte de los beneficios que el Estado le ha dado en su educación y en todas las instrumentaciones que el Estado le da, porque el Estado no le regala esas cosas, esos derechos que uno adquiere, alguien tiene que distribuir y pagar eso. Entonces yo soy de los que veo que los países, las naciones que se han podido desarrollar, si usted busca uno de sus puntos importantes, tienen que ver con ese servicio que debe cambiarse. Aquí eso de que de las 60 horas, no, eso está muy bien, eso es en aquel momento, pero en este momento la República Dominicana debe pedirle a nuestros jóvenes hacer un servicio militar obligatorio condicional que dure entre 12 a 18 meses para poder evaluarlo ahí, de 12 a 18 meses, para que estos jóvenes puedan fortalecer mucho más cosas de las que salen de la escuela. Y quiero entonces al presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro Abreu, que ha venido haciendo un trabajo bastante loable luego de su designación por el presidente de la República, Luis Abinader, con una entidad que tiene un papel muy importante para hacer muchas cosas en la República Dominicana y que tiene un presupuesto realmente muy pírrico para todo lo que tiene que hacer. Creo que llega a 160, 200 millones de pesos. Creo que debe triplicarse mínimo esa partida, buscar la manera porque el trabajo que tiene que hacer esa entidad, que no está solamente íntimamente al problema del uso y consumo de sustancias controladas, su trabajo en realidad va más allá, porque va más allá de las propias sustancias controladas.
debe hacer un trabajo proactivo para muchas otras cosas que están íntimamente ligados al problema y al daño que nos causan las sustancias controladas, que sería una utopía pensar que serían sacadas del sistema. Eso es imposible, como decía Napoleón, imposible. Hay cosas que están en el vocabulario de los tontos, pero hay cosas que realmente tangiblemente podemos percibir que no hay posibilidad de que la especie humana pueda eliminar dolencias como esta, que esas cosas que crea la propia situación del ecosistema en el que vive el sapiens, siempre crea este tipo de distorsiones, pero lo más importante es que el Estado tenga claro su situación con respecto al tema de las sustancias controladas. Yo espero que el Congreso de la República y que el presidente Luis Abinader puedan entender que esta institución necesita un apoyo económico mucho mayor que el que tiene en la actualidad. Y miren, yo quiero, a propósito de la sentencia declarando inadmisible del Tribunal Constitucional un recurso que un ciudadano de nuestro país, Aquiles Jiménez, llevó sin ningún tipo de calidades, por eso he declarado inadmisible, porque resulta que este derecho al que se quiere invocar en el Tribunal Constitucional con relación a la situación de los presidentes de la República, así es, pueden reelegir, mire, eso primero no es un derecho fundamental. Eso en nuestra Constitución está consagrado, en esta Constitución del 27 de octubre del 2024, está consagrado en el artículo 22, y lo leo textualmente. Sección 2 de la ciudadanía. El artículo 22 dice, derechos de ciudadanos. Son derechos de ciudadanía y ciudadanos los siguientes. 1. Elegir y ser elegibles. Elegibles, no elegidos, para los cargos que establece la presente Constitución. 2. Decidir sobre los asuntos que les propongan mediante referéndum. Por eso ustedes ven lo que introdujimos como corriente jurídica ante el Congreso, y ya veo que se está encaminando a las decisiones que le pedimos al Congreso en ese sentido. 3. Ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y municipal en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes. 4. Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al respecto. Y numeral 5, denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo. Esos son los derechos de ciudadanía que se adquieren, como dice el artículo 21 de ese apartado de la Constitución, a partir de la República Dominicana de los 18 años. Entonces, ese derecho de ciudadanía es el que nos da a nosotros, a partir de esa edad, el derecho de elegir y ser elegibles, y para dirigir los destinos de la nación, la Constitución en su artículo 124 establece una edad mínima para nosotros poder, con ese derecho de ciudadanía, aspirar a esa posición. Resulta que en República Dominicana, a partir del año 2018, tenemos la Ley 33, la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que amarrada en el artículo 112 de esta normativa, ningún ciudadano de la República Dominicana que haya participado, como pasó con el expresidente Leonel Fernández y los demás candidatos que participaron en una primaria, pueden alegar que le violaron un derecho fundamental cuando ellos participaron en una elección y la perdieron. Y no podían aspirar a ninguna posición como lo establece la Ley 3318, una ley orgánica, porque ellos gozaron y disfrutaron de su derecho de ciudadanía y dañaron
el artículo 6 de la Constitución del 2010, que en términos esenciales es la misma que esta. Entonces, ¿por qué yo quiero traer esto a colación? Porque siempre se alega que se le está violando un derecho fundamental a las personas con relación a un tema que la propia Constitución ha dejado claro y que nosotros tenemos una interpretación un poco díscola con relación al tema. Y me voy a explicar más concretamente. En el año 2006, el expresidente de la República, Leonel Fernández, eso cayó un jueves, mediante un decreto, el decreto 323-06, nombró una comisión de juristas para que pudieran entregar al 31 de diciembre un borrador, un bosquejo, escuchando diferentes entidades, diferentes personalidades y todo aquello, con relación a una introducción, a una nueva modificación o enmienda constitucional a la República Dominicana. Esa comisión de ese decreto 323-06 estuvo integrada por los siguientes juristas: Raimundo Amaro Guzmán, Julio César Castaño Guzmán, Pelegrín Castillo, Flavio Darío Espinal Jacobo, Aura Celeste Fernández, Luis Gómez Pérez, Milton Ray Guevara, Eduardo Jorge Pras, Licelot Marte, César Pina Toribio, Leida Margarita Peña, José Darío Suárez y Adriano Miguel Tejada. De esa comisión, uno de los juristas y constitucionalistas más importantes, por lo menos así lo establecen todos los dominicanos que han pasado por las aulas del derecho y que conocen de su pericia, es Luis Gómez, que fue profesor del presidente Leonel Fernández y que renunció de esa comisión porque estaba viendo que había algunas cosas que se estaban llevando desde el punto de vista de él y las declaraciones que él dio posteriormente, que no estaban como muy bien ligadas a lo que es la lógica y los principios fundamentales del derecho. Pues resulta que yo quiero que aclaremos bien lo siguiente. Miren, para no irnos a la Constitución que se celebra el acta fundamental que dimos los dominicanos a partir del 6 de noviembre de 1844, yo me quiero retrotraer más para acá adelante, a la Constitución de 1854, pero básicamente retrotraerme más a la Constitución de 1908. Esa Constitución inaugura en la República Dominicana el periodo de la Tercera República, porque esa Tercera República nuestros historiadores la recogen con relación a la interrupción de un evento muy importante. Ellos toman eso como el referente. La Primera República es la de la separación definitiva, proclamada el 27 de febrero de 1844 al gobierno haitiano y a cualquier potencia extranjera. Esa es la que crea el Estado-Nación de la República Dominicana. Posterior entonces, esta Segunda República inicia con el alzamiento en Capotillo en 1963 contra la acción que Pedro Santana hizo de anexarnos nuevamente a la corona española, que proclamaba entonces como tal, el inicio de la misma es el 16 de agosto de 1865, cuando las fuerzas dominicanas logran bajar la bandera española y entonces subir nuevamente la bandera de Duarte y los Trinitarios. Y el periodo de la Tercera República inicia posterior al magnicidio de Lilis. De Lilis el dictador, de Lilis el tirano. Que tirano y dictador son cosas completamente diferentes. Entonces pasa que el líder histórico de esa gesta fue Horacio Vázquez.
independientemente que Moncáceres, Jacobito de Lara y otros fueron los que dieron, y él estuvo en la conspiración de ese líder que era horacista, porque Moncáceres también era discípulo de Horacio Vázquez, era partidario del partido de Horacio Vázquez. Fue muerto por el magnicidio, y entonces el presidente Juan Vicini Burgos promulgó la Constitución posterior de 1924. Pero esta Constitución de 1908 era de un periodo presidencial de 6 años y se hizo por una constituyente. La última o penúltima, me parece, asamblea constituyente que tuvimos los dominicanos, que se eligió un congreso único y exclusivamente para eso. Pues resulta que esa constitución se interrumpió desde un punto de vista, aunque habían dicho presidente en ese tiempo, cuando se vinieron aquí los norteamericanos. Fíjense que cuando los norteamericanos están aquí, el presidente, el último presidente de eso creo que fue el padre de Pedro Enrique Sureña, Francisco, creo que sí, que él fue el presidente, Francisco Enrique Carvajal, posterior a la salida de la intervención. Pero el presidente que promulgó la Constitución de 1924 fue el presidente interino, Juan Francisco, Vicini Burgos, el presidente Vicini Burgos. Esa Constitución de 1924, hace 101 años, del 12 de julio, de 1924, sustituye la Constitución del 1 de abril de 1908. Esta Constitución no permitía la reelección consecutiva, es decir, no permitía que el presidente se presentara de manera inmediata, que fue la que trajo el problema de la reelección, y bajo un alegato extraño, Horacio Vázquez concluyó su periodo presidencial en 1930. Para que podamos entender de dónde qué plan. Sí, hubo un subterfugio jurídico que nadie todavía puede explicar cómo fue que Horacio Vázquez pudo terminar en 1930, cuando él fue elegido hasta 1928, pero él duró hasta 1930 sin modificarse la Constitución, sin ir a una elección otra vez. Sí. Yo no sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Pero jurídicamente todavía nadie me puede explicar cómo fue que lo hizo. Ahora, de hecho, él terminó en 1930. Y en 1930 entonces llega al poder alguien que vino creciendo con él, con ese líder de la Tercera y de la Cuarta República, que es Horacio Vázquez, Rafael Leonidas Trujillo. Seguirme, que conmigo no hay peligro. Y el binomio Trujillo-Estrella Ureña llega con la Constitución del 24, y en 1934, el 31 de diciembre, el presidente Rafael Leonidas Trujillo promulga la Constitución de 1934. Constitución que tenía como base fundamental ese periodo presidencial de la de 1908 y de la que él no pudo disfrutar de la reelección presidencial, por lo que ya conocemos. Posteriormente, Trujillo vuelve a ser presidente de la República en 1942, cuando hace la promulgación de la Constitución del 10 de enero de 1942. Y esta Constitución es la Constitución que termina de consolidar el voto general de toda la ciudadanía, porque por primera vez las mujeres tienen derecho a elegir y ser elegibles. A partir de 1942 inicia el proceso de esa consolidación
de la ciudadanía en la República Dominicana. Bajo una tiranía, bajo una dictadura, pero ahí inicia ese proceso. Entonces, tenemos que entender eso, no podemos saltar las cosas para poderla entender. Entonces, resulta que de 1942 hasta el ajusticiamiento de Trujillo, esa fue la Constitución que se mantuvo hasta esta Constitución, la Constitución del 28 de abril, 29 de abril de 1963, Constitución del profesor Juan Bosch, bajo una constituyente que prácticamente no se pudo disfrutar de la misma, porque posteriormente a esa Constitución del 63, en septiembre, tumban al profesor Juan Bosch. Le dan un golpe de Estado, no puede seguir gobernando el país se mantuvo en una crisis con dos bandos en el poder, y el 9 de agosto de 1965, el presidente Francisco Alberto Camaño de Ño promulga una nueva constitución que venía a consolidar el retorno a la constitucionalidad del 63 para que el profesor Juan Bosch viniera a volver a gobernar, pero sabemos que entonces Bosch hizo un mensaje para que se apoyara a Camaño, y la constitución que eligió entre Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch en 1966 es la Constitución de Camaño del 9 de agosto de 1965, porque aquí todavía hay gente que lo he escuchado, que creen que a Balaguer lo eligió la Constitución del 66. No, esa del 28 de noviembre la promulgó el presidente posteriormente a ser elegido y ser proclamado el 16 de agosto de ese año. Introdujo una nueva reforma a la Constitución, que es la Constitución que se mantuvo en mayor tiempo y espacio, y que fue entonces modificada, que nosotros le llamamos modificación a eso, pero que son enmiendas, pero aquí le llamamos modificación, a la del 14 de agosto de 1994, la del Pacto por la Democracia. Pacto por la Democracia que el doctor José Francisco Peña Gómez, como protagonista fundamental de la misma, con el profesor Juan Bosch y el protagonista estelar, que era el presidente Balaguer, llegaron al Pacto por la Democracia porque Balaguer le dijo a Peña, eso está textualizado, está contextualizado: mire, usted sacó muchos votos y yo saqué muchos votos, usted ganó y yo gané. Vamos a llegar a un acuerdo de que yo gobierno 2 años, usted gobierna 2, y como yo soy una persona mayor, déjeme gobernar estos primeros 2 a mí y usted sigue esos 2, cosa que se iba a cumplir. Pero bueno, Peña decidió que no y se llegó al Pacto por la Democracia con las principales fuerzas políticas de ese momento, y se promulgó la Constitución de 1994 del 14 de julio, que rezaba de la misma forma que la de 1924 de Horacio Vázquez, de Vicini Burgos, que fue de esa de Vicini Burgos, que Horacio Vázquez fue elegido como presidente. Esa Constitución de Vicini, de Juan Vicini Burgos, es la que retrotraemos en 1994 para consagrar el principio de que un presidente en ejercicio no pueda optar de manera inmediata a la posibilidad presidencial. Y en 1996 se van a una nueva elección porque se pactó que esa elección se iba a hacer 2 años posteriores. Balaguer gobernó sus 2 años del 94 al 96, porque él fue presidente electo en el 90 al 94, y ahí es que sale, posterior a una primera vez que se establece posterior a 1844,
que en 1844 la Constitución del 6 de noviembre tenía el balotaje electoral, que si el presidente en la del 44 no contaba con los votos necesarios para la elección, se tenía que hacer un balotaje. Entonces eso del 44 se introdujo a la República Dominicana con las aristas europeas y de otras índoles del momento, no, porque recuérdese que en 1844 no tenía derecho a votar todo el mundo. Entonces se creó en el 94 la posibilidad del balotaje electoral y en República Dominicana se puso como tope el 50+1, como hay en otras latitudes, la posibilidad de ser elegido, si después que usted se bailotea como elegible, de que lo elijan. Si usted no lo elegían con el 50+1, usted no era presidente. Entonces, Peña, en el caso de Peña, Jacinto Peinado y Leonel Fernández fueron a esas elecciones, fueron más personas, pero ellos fueron los que sacaron mayor cantidad de votos, y como la Constitución establecía, la ley electoral, que si usted no se sacaba el 50+1, entonces los dos partidos que más votos sacaban se iban a una última elección en el último domingo del mes posterior, que es aquí en República Dominicana. El primero para elegir es en mayo y el último es en junio, el mes de junio. Entonces, el último domingo de junio, el presidente de la República electo fue el presidente Leonel Fernández Reina, último presidente del siglo pasado. Y posteriormente, con esa constitución, van a las elecciones del año 2000, el doctor Joaquín Balaguer, que como no estaba impedido porque la Constitución decía que el ciudadano que fuese presidente podía posterior a esa elección participar, y Leonel Fernández no podía porque era el presidente en ejercicio y la Constitución le limitaba optar. Entonces, entre iguales, en ese caso quedaban como iguales, ¿quiénes? El doctor Joaquín Balaguer, el doctor Salvador Jorge Blanco, Juan Bosch, que estaba vivo, me parece que Jacobo Magluta, que estaba vivo, que es decir, que eran los presidentes, los que tenían el mismo nivel, porque en derecho es eso, la igualdad entre iguales. Podían bailotearse, pero solamente se bailoteó de esos presidentes, Joaquín Balaguer. Y se participaron el PRD con Hipólito Mejía y el Partido de la Liberación Dominicana con Danilo Medina. El presidente electo no llegó al 50+1 que establecía en ese momento la Constitución de 1994, pero al que quedó en tercer lugar, que fue el que le dio el poder a su antecesor, Leonel Fernández, le dijo: miren, yo no presto mi sombrero 2 veces, ahí lo que faltan son 4 votos y no vamos a hacer una elección para una gente que sabemos quién va a ser electo. Y por eso Hipólito Mejía no tuvo que ir a balotaje, como no se ha ido a balotaje en el siglo XXI, la única vez que hemos tenido balotaje, ni en 1844 hubo balotaje para Santana, y lo mismo pasó con lo que es Hipólito Mejía y con Leonel Fernández, que sí fue el único presidente en la historia de la República que ha ido a balotaje, y es el único que entonces posteriormente ha sido presidente en 3 ocasiones, porque en el año 2002, el 25 de julio del 2002, el presidente Hipólito Mejía promulgó la nueva Constitución que reformulaba el principio de la postulación presidencial, y está textualizado todas las figuras que enarbolaban en la reelección dentro del PRD, con el principio del sistema presidencialista de los Estados Unidos, que se consolidó a 2 periodos y nunca más con la enmienda 22. Pues resulta que en República Dominicana, a ese pronunciamiento constitucional
se le puso que el presidente de la República podía optar por un segundo y último periodo. Es decir, optar es que el presidente estaba obligado a optar, según como lo queremos razonar, que él estaba obligado a optar, a postularse si así él lo decidía, y que como él estaba obligado a optar, él nada más Hipólito Mejía, cuando se modificó la Constitución, estaba obligado, es decir, había que ponerle una pistola, Hipólito, mira, tú tienes que ser candidato obligado. Sí, una cuestión estúpida, porque el derecho de ciudadanía, no, usted no puede, no hay que obligarlo a usted elegir y ser elegible. Si la obligación de usted postularse, no obligado, no, usted no puede ser candidato obligado. Nadie puede obligar a un ciudadano a que tenga que ser obligado. Eso no es un razonamiento con lógica, no tiene sentido. Si no podemos obligar, mire, usted tiene que aspirar obligado. Aunque usted se muere en la caja, sí, usted es candidato. Es el principio que queremos razonar. Porque que textualmente dice que usted puede optar. Es obligado que usted puede optar. Y si usted opta y perdió, usted no tiene derecho a elegir y ser elegible. Bueno, a ser elegible. Usted tiene derecho a elegir, pero no tiene derecho a ser elegible. No, ese principio no es así. No es así. El principio de elegir y ser elegible, si se condiciona en la Constitución a 2 periodos, no es que usted pueda estar obligado de una vez. Usted lo que no puede ser presidente en más de 2 ocasiones. Usted tiene el derecho a elegir y ser elegible posterior a ser elegido. Si usted es elegido, no elegible, si usted es elegido, usted tiene la potestad jurídica de ser elegido, en postularse a ser elegible, y si el mandante lo elige de nuevo, entonces usted ya no puede ser presidente más. Es el principio de ser elegido en la Constitución, de ser elegible. Es el principio, porque el derecho de ciudadanía no es un derecho fundamental. Si usted no quiere ser candidato, si usted no quiere votar, usted no se muere por eso. A usted no le limita nada por eso. Es el principio de eso, es decir, el derecho es por principios y lógica. El fundamento del derecho es ese. Cualquiera que le explique otra cosa, puede ser nosotros podemos consagrar en el globo terráqueo el nuevo príncipe del estudio del derecho, que es el que más sabe. No puede hacer ese razonamiento. Ninguna escuela del derecho, ninguna escuela de pensamiento filosófico le va a dar a usted ese sentido. Porque el derecho de elegir y ser elegible, que es un derecho de ciudadanía, se adquiere a partir de la mayoría de edad. No es cuando usted nace, como dice el artículo 37, usted no tiene derecho a elegir y ser elegible. Ni a los 5 años, ni a los 3. No es un derecho fundamental. A usted nadie lo está parando. Cuando usted nace, cuando sus mamás lo sacan, a usted nadie lo puede parar, de que un tráfico o un policía llevárselo preso. Y coartarle el derecho de expresión y libre difusión del pensamiento y todos los derechos que están del 37 al 75. No podemos hacer razonamientos estúpidos, razonamientos que no tienen ningún sentido. Y este programa, yo quiero que esta parte de este programa, todo el que lo está viendo ahora mismo en vivo, en streaming y en todas las plataformas, porque ahora mismo solamente en el 62 de Aster y Claro, usted lo va a poder ver ahora y las veces que se ponga por esta plataforma, pero esto está en estos momentos en nuestro canal de YouTube y en el canal de YouTube de Metrovisión y en las plataformas de Twitter y también en la página web de Metrovisión. Yo quiero que este programa, todos los ciudadanos de la República Dominicana, a los que nos siguen, se lo manden a todos sus compañeros, a todos sus amigos, y que hagan viral esto, porque tenemos que entender el razonamiento jurídico de eso. Entonces, por eso yo me retrotraigo entonces a la Constitución del 26 de enero del año 2010.
Posterior a todo ese escarceo que el presidente de la República logró desde mi óptica, eso desde la óptica de Evaristo Jiménez, para que no digan que eso, desde mi óptica, la Constitución que engloba todo el razonamiento y el fundamento jurídico desde el 1844 y nuestras tres constituciones más avanzadas, 1957, 1954, 1963 y esta Constitución, desde mi óptica, de la de Evaristo Jiménez, son las constituciones más importantes que ha tenido el país, pero como esta, creo que hemos llegado al pináculo, a lo mayor, desde el 2010 hasta la fecha. Creo que la enmienda constitucional revisora completa más importante es esta. Pero el razonamiento jurídico que estableció el presidente de la República, Leonel Fernández, es el siguiente, que tal vez yo lo comparto en el fondo, pero en la forma no, porque es que la primera constitución sigue vigente en Estados Unidos. Nunca se le ha modificado nada, se le añaden cosas. Pero el presidente, para formar esta comisión, dijo lo siguiente, lo cito: considerando que en el año 1966, fecha de la cual ha estado vigente la parte sustancial de la Constitución de la República, votada entonces, hasta la fecha la sociedad dominicana y el mundo han experimentado cambios significativos a nivel económico, político, social, cultural, demográfico, que han generado expectativas de cambio en la ciudadanía tendentes a la modernización del Estado, la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, y una efectiva gestión gubernamental. Resalta la disposición del Poder Ejecutivo. Es decir, el presidente Leonel Fernández, un jurista acabado, nadie cuestiona su formación muy sólida, el heredero de los tres líderes principales en su formación como tal, y que fue y sigue siéndolo hasta la actualidad, el más completo del pináculo que los tres líderes fundamentales le pasaron la antorcha, y sustancialmente él es el único de esos líderes y presidentes que tiene esas competencias. Nadie toma eso en discusión. Pues resulta que cuando el presidente Leonel Fernández disfrutó y gozó de esos derechos de ciudadanía, partiendo del razonamiento de la 22ª enmienda y del razonamiento de la República Dominicana, Leonel Fernández no puede ser presidente nunca más. Porque si lo vemos desde el principio constitucional estadounidense, cuando se puso esa enmienda, ya él gozó y disfrutó de esa posibilidad, y él lo sabe. Y si nos vamos a lo que interpretamos de la optar por un segundo y último periodo, él optó, y aparte que optó, entonces disfrutó de ser elegido. Es decir, a Hipólito se le coartó, pero nadie puede decir que a Hipólito se le coartó nada, porque el presidente podía optar a un último y segundo periodo, pero como eso solamente lo afectaba a Hipólito en ese momento, Hipólito podía ir al Tribunal Constitucional, o si así lo quisiera, si alguien se atreviese a decir que él no podía ser candidato. Y si alguien se atreve a decir que él no puede ser candidato, él puede ir al Tribunal Constitucional a decir, espérese, yo quiero que eso se interprete, porque como es un derecho de ciudadanía que me está afectando a mí, y yo jamás fui elegido una sola vez, y entre mis iguales solamente han sido elegidos Danilo Medina, Leonel Fernández y ahora Luis Abinader. Entonces, si es de esa óptica que el derecho es entre iguales, el único en este principio que pudiera ser elegible es Hipólito Mejía. Pero vámonos al razonamiento de la modificación constitucional del
13 de junio del 2015, el presidente Danilo Medina fue electo con la Constitución del año 2010, que no permitía la reelección inmediata. Llámese Constitución del 94, llámese Constitución de 1924. Tenía ese mismo principio y al ser nuevamente el alegato es que las leyes no son retroactivas, no, la Constitución no es una ley. Yo quiero leerme, la Constitución no es una ley. El principio de la Constitución, en el artículo número 6, dice: supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado, punto. Son nulos de pleno derecho toda ley, resolución, reglamento o acto contrario a esta Constitución. Sí, la sombrilla de la ley, es decir, la ley, todo lo demás, la ley es la vara de la Constitución, que es la sombrilla. Sí, todo lo demás, es decir, después de la Constitución, lo principal es la ley. Y después de la ley, los ordenamientos, ordenanzas y reglamentos, que son leyes también, porque atan jurídicamente al fundamento de la Constitución. Es decir, la Constitución, nadie puede alegar un derecho retroactivo en base a la norma suprema de un goce y disfrute de los derechos de ciudadanía. Lo que no es retroactivo es la ley cuando le beneficia a usted como reo o como cualquier situación que le afecte un derecho fundamental, no un derecho de ciudadanía. Si ese es el principio, pues resulta que el presidente Leonel Fernández fue candidato sin poder ser candidato, ni precandidato, ni nada, en el año 2019, bajo la ley 33-18, ley orgánica de los partidos políticos, que prohíbe a un candidato que participe en una primaria, en una elección interna, lo que fuere, y no saliera elegido de esa elección, no se puede presentar a nada hasta que pase el próximo torneo electoral. Entonces, en el caso del presidente Fernández, violó la Constitución, porque él no puede ser nunca más candidato. Violó la ley de partido y la dañó, porque él participó en una elección y a nadie le violaron un derecho fundamental, porque los derechos fundamentales están del artículo 37 al 75. Y entonces ahora, el otro presidente que puede, es decir, el otro entre iguales, que es el caso de Hipólito y Danilo, como Danilo gozó y disfrutó del artículo 124 en la Constitución del año 2010, que fue con la que él fue elegido la primera vez, y decía que no podía optar de inmediato. Entonces, como pasó en el 2002, que se hizo una nueva modificación constitucional, esa nueva norma constitucional entonces entra en vigencia para todos los ciudadanos de la República Dominicana, y en el caso de Hipólito, que estaba vivo y sigue vivo, y Danilo Medina, porque en el caso del presidente Leonel Fernández, que no es el caso porque Luis Abinader hasta ese momento no existía como presidente de la República, entonces teníamos 3 presidentes. Uno que no podía ser candidato más, y otro que sí podía ser candidato, que fue contra el que él peleó como candidato en el año 2016, en las elecciones del 2012, perdón, que es Hipólito Mejía. Hipólito va contra candidato contra Danilo, Hipólito pierde de Danilo, con esa normativa constitucional. Entonces, cuando Danilo va nuevamente y modifica la Constitución del 13 de junio del 2015,
se pone un transitorio que establece que el presidente que es electo en las elecciones del año 2020 no puede ser candidato, no, porque eso como afecta esa limitación que como el presidente no puede vetar la Constitución, nadie puede vetar la Constitución, cuando la Asamblea Constituyente, que aquí es la misma reforma, son los mismos legisladores que se convierten en constituyentes, porque así lo manda la Constitución, nadie puede quitarle eso. Ahora, ese derecho de ciudadanía que afecta a este ciudadano en su derecho de elegir y ser elegible, porque en el elegible del ciudadano que fue presidente, desde el punto de vista de la enmienda 22 y desde el punto de vista del goce y disfrute, a él le quedaría, porque él fue elegido en el año 2016 al 2020, le quedaría una opción por optar a ser elegible. Le quedaría esa posibilidad, porque elegido es si el mandante lo elige. Porque el elegido no es que usted es elegido. El elegido es el que elige la mayoría. Es el elegido. A presidente de la República y vicepresidente de la República. A senador, a diputado, a regidor, a vocal y alcalde. Porque esas son las nomenclaturas constitucionales que son elegibles del Leviatán en República Dominicana. Entonces, tienen que sacarse sin razonamiento jurídico, sin estudio de las normas, sin estudio del derecho comparado, a hablar pendejadas. Gente, todo el mundo puede hablar de la Constitución, si sea abogado o no abogado. Usted lo que tiene que leer, estudiar. Y si usted es jurista, entonces usted poner sus componentes del debate. Pero usted no puede poner un debate, hablar pendejada y disparate y a someter cosas al tribunal, hacer perder tiempo al tribunal para que le declare algo inadmisible, sin lógica y sin sentido. Una cosa es que el tribunal, algo que tiene lógica y sentido, lo declara inadmisible por otras cosas, y otra cosa es que si usted no se le está violando un derecho de elegir y ser elegible, usted no tiene derecho allá al tribunal a abogar por alguien que no lo ha puesto usted como abogado, como su representante, para ir a invocarle ese derecho de ciudadanía que a usted se le está afectando. Entonces, yo quería dejar esto hasta aquí para que entendamos el razonamiento jurídico de por qué los únicos presidentes vigentes que tienen derecho todavía a elegir y ser elegibles son Hipólito Mejía y Danilo Medina. Vámonos a la pausa, señor director. Te habla Evaristi Jiménez, conductor y productor del programa Visión Estructural. Quiero invitarte a que te sumes a la campaña de educación vial. Con esto ayudamos a bajar la mortalidad de los accidentes de tránsito, ayudamos a tener mejor comportamiento en las vías públicas y sobre todo a cumplir y respetar las leyes de tránsito en la República Dominicana. Es el mensaje que nos están invitando a llevar nuestras autoridades. Sumémonos a esta gran campaña de educación vial que tanto DGC, el Ultran como todo el Estado Dominicano está haciendo. Pon de tu parte para que tengamos mejor viabilidad en nuestras calles. Yo respeto las leyes de tránsito. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti.
En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro. La Policía Nacional como la Nación Dominicana, a lo largo de los años, ha luchado incansablemente en superarse, proceso en ocasiones bastante favorable y cuestionable en otras. Pero hoy nuestra realidad es tangible. La viven de manera directa miles de familias policiales quienes pueden dar alimentos de calidad a sus hijos. Estas vacaciones pudieran vivir por primera vez un campamento de verano y ahora comienzan a disfrutar de calidad de vida, ya que pueden equipar sus hogares humilde y honradamente. Antes un raso de la policía ganaba 3.558 pesos, haciendo malabares para sobrevivir. Hoy, un raso de la policía gana 29.025 pesos y el cabo 30.693 pesos. Salarios que superan la media del mercado laboral privado, de 19.352 pesos con una diferencia que supera el 49.9%. Hoy, la reforma policial no solo impacta a la policía, sino también a toda la ciudadanía. Duarte, patria soberana, Duarte, padre fundador, ya repican las campanas de la dominicana nación. Sembraste en la Trinitaria la conciencia y el valor, forjaste la patria libre y nos diste la tricolor. Duarte es la dignidad, nos enseñó a rendir cuentas de las razas, la unidad, proclamó la libertad, logrando la independencia. Duarte, de gloria pura, anhelaste una patria feliz. Ejemplo es la vida tuya, orgullo de mi país. Preservar la dominicanidad es un compromiso de todos. Instituto Duartiano de la República Dominicana. Por el calor de su sintonía, gracias por seguirnos en el primer canal 4K de la República Dominicana, darle a la campanita de nuestro canal de Visión Estructural, enviarle esto a todos, suscribirse, enviarle a todos sus ciudadanos y amigos de República Dominicana, aquí en cualquier latitud del planeta, porque este programa de hoy, cada vez que usted esté confundido, debe tomarlo para entender los derechos de ciudadanía y los derechos fundamentales, que no es lo mismo, que no son lo mismo para nada, no son lo mismo para nada. Y gracias a Lobato Fashion Caribbean, más que una marca, un concepto que reservamos figuras importantes del mundo de la cultura, del mundo de la política, de las ciencias sociales, pero sobre todo del humanismo, como el caso de Nelson Mandela, nuestro poeta nacional Pedro Mil, mi poeta favorito Manuel del Cabral, el gran Joaquín Sabina, mi líder en todo el sentido de la palabra del sincretismo cultural de la República Dominicana, Luis el Terror Díaz, entre otros, y el Lobato de Lobatos, el padre fundador del Estado Dominicano, Juan Pablo Duarte. Estas tazas usted las puede adquirir llamándonos al 288-1358 y cualquiera del catálogo de las posibilidades que nosotros tenemos son para usted, van a ser un deleite, porque son las tazas emblemáticas de la República Dominicana. Los libros de la semana, ya para concluir, está esta obra, este ensayo de José Piralda, Umbral de Época, de ilustración romántica idealista, un sociólogo, filósofo, un pensador muy interesante de esta obra. Y a propósito de todo lo que se está hablando en la República Dominicana con relación al tránsito y a todo esto, este libro es el primer libro y único que hasta ahora conozco que trata por primera vez el tema del tránsito en el país
de Rafael Acevedo Pérez, Los mensajes del espacio vial. Este libro me parece a mí que está agotado, pero yo le pido a Rafael Acevedo desde aquí que haga una nueva edición de esta obra, porque los comunicadores y todo el que quiera hablar de tránsito, abogado y todo el que se quiera ser especialista del tema, tiene que tirar página para la izquierda, tiene que leer este libro que es el primero, y después Para vencer el caos de Harley Hellman, que es el segundo, editado en el 2001, y las dos principales a nivel general, obras fundamentales de demiótica, y para la gran mayoría de los que estudiamos esto, ya yo le he traído aquí, Vida y Muerte de Grandes Ciudades de James Jacob, y el manual de la calle, es decir, Luchar por la calle de Janet Kahn, que fue la directora del Departamento de Tránsito de la ciudad de Nueva York, a donde actualmente está nuestro apreciado y querido amigo de la República Dominicana, Idanis Rodríguez, para que tengamos una idea. Ese Departamento de Transportación de Nueva York maneja actualmente 8 veces lo que es el presupuesto nacional de la República Dominicana. Oiga bien, la ciudad de Nueva York invierte cada año, por lo menos en el presupuesto de este año 2025, tiene en su presupuesto el equivalente a 8 veces el presupuesto nacional de la República Dominicana, solamente para el transporte, para que tengamos claro ese tema. Y ya por último, reiterarle, todo el que quiere debatir de este tema y que me quiere invitar a ese debate, yo le invito primero a que vea este programa y que posteriormente, con mucho gusto, a donde quiera que usted quiera que yo vaya, tanto a programas como a cualquier ayuntamiento, a cualquier lugar de la República Dominicana, para nosotros hacerle entender la reflexión de lo que son los derechos de ciudadanía y lo que son los derechos fundamentales. Hasta la próxima semana y seguir la programación de Metrovisión, y si Dios quiere, el próximo domingo nos volveremos a ver aquí.